Entonces, entrando de lleno a lo que es el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recordemos, está dentro del capítulo 8 del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué es lo que pasa? Dice, el título 2, ¿a qué corresponde? ¿El título 2 a quién les aplica de la Ley del Impuesto sobre la Renta? ¿A las personas físicas o a las personas morales? A las personas morales. Sin embargo, el capítulo 8 es el único que también incluye a las personas físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente, hasta antes de 2014, teníamos cuando el cambio fuerte que tuvo esta Ley del Impuesto sobre la Renta, tenía a disposición un apartado para persona moral y otro para persona física, que era prácticamente lo mismo, simplemente lo repetía y adicionaba, adecuaba las disposiciones aplicables a persona moral o a persona física. Derivado de la reforma en 2014, lo integró todo en el 74, aplicable tanto para personas morales como para personas físicas. Y nos dice quiénes, el 74 nos dice quiénes van a tributar conforme a este capítulo 8, y nos menciona que van a ser las personas morales de derecho agrario, primeramente, que se dediquen exclusivamente, y está remarcado así porque así lo dice, que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas. Las personas de derecho agrario únicamente pueden ser agrícolas, ganaderas o silvícolas, no puede haber personas de derecho agrario pesqueras, por eso no lo menciona aquí. También las sociedades cooperativas de producción y las demás personas que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Eso es la primera fracción. La segunda fracción, que dice, las personas morales también, que se dediquen exclusivamente, nuevamente lo voy a decir, ahí sí habla todas las personas morales, la que quiera, persona moral, que está establecida, que esté reconocida como persona moral. ¿A que se dediquen a qué actividades? Actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción, que se dediquen, nuevamente lo dice, exclusivamente a dichas actividades. ¿Sí? Entonces, en la fracción 1 y la fracción 2 nos habla de personas morales de todo tipo que se dediquen a agricultura, a pesca, a silvicultura y a ganadería. Y la fracción tercera, ¿qué pasa? Ya incluye a las personas físicas. Estamos en el, perdón, este capítulo 8, este título 2 es de personas morales, sin embargo, en este capítulo 8 incluye a las personas físicas. Dice, las personas físicas se dediquen, nuevamente lo dice, exclusivamente ¿a qué actividades? A las que ya vimos, agricultura, ganadería, silvicultura o pesca, van a tributar o van a cumplir con sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto por este título 8 de este título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Esos son quienes van a poder tributar en este régimen. ¿Sí está claro hasta ahí? Ahora, ¿qué podemos entender o qué debemos entender o qué es lo que se entiende por actividad exclusiva? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo actividad preponderante? ¿Es lo mismo actividad exclusiva? ¿Es lo mismo o hay diferencia entre uno u otro? ¿Cuál es la diferencia? Mi actividad preponderante, ¿cuál es la diferencia entre actividad preponderante o actividad exclusiva? Ajá. Y exclusiva, nada más a eso me dedico, no me puedo dedicar a más cosas. Mayor ingresos. ¿Y exclusivo? Es decir, yo puedo dedicarme exclusivamente a actividad. Si yo me dedico exclusivamente a una actividad ganadera, no me puedo dedicar a otra cosa, entonces ya no sería actividad exclusiva. ¿Sería actividad preponderante? Define el propio 74 esto. El sexto párrafo, si quieren tomar nota, bueno, ahí está en su material como quiera, menciona cuál es que se considera exclusivo. Menciona que se considera que se dediquen exclusivamente a estas actividades cuando la totalidad de los ingresos provenientes de esta actividad representen al menos el 90% de sus ingresos. Es decir, yo puedo dedicarme efectivamente a otras actividades, siempre y cuando las otras actividades no sean mayores en un 10%. Si yo no tengo el 90% al menos de esta actividad, ya no voy a poder pertenecer a este sector y pierdo todos los beneficios que establece este capítulo 8, ¿no? Sí. ¿Y agricultor? Así es. Entonces, mi utilidad es arrendamiento, tengo un 90% y tengo un 10%, o un 60%. Sí, digamos, mi actividad por este sector es menos del 90%. No puedo tributar en este régimen.
¿Qué régimen tiene que tributar eso? En el régimen cualquier, de actividades empresariales y profesionales. ¿Puedo meter al RIF ahí? ¿Puedes tener RIF con arrendamiento? La pregunta sería esa, ¿no? Si puede haber RIF con arrendamiento, si no tengo una limitante como tal. Pero no puedo hacer aprovecharlo de las deducciones. No tengo los beneficios ya del... Puedes tributar ya en el régimen de actividad empresarial profesional, régimen de incorporación fiscal, el que ustedes elijan, pero perdemos estos beneficios, ¿sí? Si no representa al menos el 90% de mis actividades, de mis ingresos, de la totalidad de mis ingresos, los pierdo, ¿sí? Sí. Si la renta en el año es el 20%, Sí. ya no puede tributar en este No, régimen. ya no es sujeto de los beneficios que establece este capítulo octavo. Eso influiría en base a los ingresos declarados en el ejercicio inmediato anterior. Así es, así es. Porque incluso también cuando se da de alta la empresa Sí, le pregunta con cuánto estima, ¿no? y pasan los años y uno olvida eso. Entonces, ya me topé yo con un caso que se señaló 90%, Sí. porque se planeó hace 5 años o 7, y cuando checamos las declaraciones anuales de ejercicios anteriores, por renta tenía el 35%, y por actividad agrícola tenía pues ya el 70%. No podría. En ese momento sale. ¿Sale? Así es. ¿Habrás tenido algún caso, alguna revisión del SAT donde se observe ese detalle y lo saquen de...? Tenemos, bueno, sí ha habido, ha habido que, de hecho, automáticamente el sistema, a veces ha habido casos que los detecta el sistema, ¿no? Y los saca del régimen o incluso llega un comunicado. Muy pocos, pero sí los hay. La mayoría ahí queda. Igual pasa cuando dice, estima que va a rebasar los ingresos exentos. Decimos no, si los rebasa, ¿no? O decimos sí y no los rebasa. Pero es una pregunta, es una estimación, no es algo obligatorio que tenga que pasar. No dice, claro, bajo protesta de decir verdad que mis ingresos no van a rebasar los ingresos exentos, no lo dice así. Pasa eso, que dice uno que no los va a rebasar y los rebasa, y sin embargo en mi guía de obligaciones me sigue manifestando las obligaciones que tienen aquellos que no los exceden, que sabemos son diferentes, lo vamos a ver más adelante. Algunas veces sí y en muchos casos no los ha detectado la autoridad. No los ha detectado la autoridad y mientras no los detecte, pero el día que los detecte, pues sí lo va a sacar del régimen y le va a aplicar todos sus beneficios. Pero la verdad de las cosas es que el SAT no tiene el personal necesario todavía para poder abarcar todas esas revisiones, ¿no? Para poder revisar esto. Ahora con los sistemas electrónicos que hay, sin embargo, tiene control de los ingresos, pero no tiene control de qué concepto está facturando, ¿no? No podemos decir está emitiendo facturas de ingresos, pero no sabemos si está emitiendo facturas. Puede ser actividad empresarial, ¿no? Emite, pero es una factura la que utilizo yo, tanto si me puedo dedicar a la ganadería y tener una refaccionaria. Las dos son CFDI de ingresos. La diferencia es que a lo mejor yo para cuestión de mi control tengo una serie para agricultura y otra serie para la ferretería o la refaccionaria, perdón. Pero yo en los controles que va a tener el SAT simplemente va a tener control de los ingresos. Pero En este caso de arrendamiento sería muy fácil de detectar. por el comprobante que es un recibo de arrendamiento. Pero igual, lo veo complicado. Por parte del SAT no lo ha estado haciendo ahorita. Tendría que hacer una revisión directa y observarlo. Y la verdad de las cosas es que la mayor parte, le voy a decir que a lo mejor el 90% de las revisiones a este sector, las autoridades desconocen mucho el tema. Y casi siempre, aquí lo único es que, casi siempre, si no es que decir que la totalidad de las veces, a lo mejor algunas no, pero siempre la consecuencia es en beneficio del contribuyente, por el desconocimiento de la autoridad, del conocimiento del personal que envía la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación. No conocen bien las disposiciones, las aplican, es la ventaja, ¿no? Uh-huh. Ya separados. Uh-huh. Sí, así es. Así es. Eso es lo que... Manda. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Tienen los ingresos. Aquí sí jurídicamente son personas completamente distintas, ¿no? Sí pueden ser socios, miembros. De hecho es lo que se recomienda ¿qué pasa? Nos dedicamos a la producción de hortalizas, digamos, y yo
de tomate y yo lo quiero hacer puré. Y ahí ya lo estoy industrializando, ¿verdad? Ahí sí no solo está cortado, no solo está empaquetado. ¿Qué pasa? Digo, mejor voy a separar o a segmentar mis actividades de la cadena comercial. Primero, ¿qué tengo que hacer? Producirlos. Entonces ahí tengo una empresa que se dedica a la producción. Y en la parte ya propiamente de la producción del tomate, del puré, bueno, ya es otra empresa. ¿Por qué? Porque son negocios completamente distintos uno del otro, los fines son diferentes, se presta, digamos, aquí es concuerda con la realidad, es un caso real y se apega a las necesidades, a las características del negocio. No se está simulando ninguna operación. Si estuviera, hay casos que sí hay simulación, que la simulación, todos sabemos, en términos del 108 Código Fiscal de la Federación, es una defraudación fiscal. Pero aquí estamos hablando de actividades completamente reales, que se separa, se puede segmentar sin ningún problema. Entonces pasa mucho eso. Pueden ser los mismos dueños, son los mismos dueños, los mismos socios de la persona moral que produce, que es industrial, que la misma persona moral que produce, que lo siembra, que se dedica al sector primario, al sector agricultura. Entonces, el hecho de que sean los mismos socios no le afecta para nada. Jurídicamente, esta empresa tiene el 100% de sus ingresos por actividad de agricultura y la otra empresa jurídicamente tiene sus ingresos por concepto industrial, ¿no? De actividades industriales. Ahí sí no hay limitante, ¿no? Y en cuanto, como socio de la persona moral en actividad agrícola ya tiene los ingresos exentos. ¿Tiene sus ingresos exentos? El socio se quiere dedicar a la agricultura. Ajá, a la agricultura, los ingresos exentos también los tiene allá. Claro. Tiene los ingresos como persona física y tiene los ingresos acá como en parte del... Es que acá los ingresos exentos son de la persona moral, que lo cuenta por cada uno de sus integrantes. Pero yo soy miembro de esa persona moral, pero yo también como persona física me dedico a la agricultura o me dedico a la ganadería. Mejor no me dedico a esa agricultura y yo me dedico a la ganadería por mi cuenta. Yo por mi cuenta tengo mis 40 salarios mínimos, bueno, 40 aún más en este caso, lo vamos a ver ahorita adelante, exentos elevados al año, ¿no? ¿Mande? Sí, si hay operaciones conjuntas, sí. Si hay operaciones conjuntas, aplica para todos, ¿no? Pero si no, pues no habría problema absoluto, ¿no? Ok, eso es esa es la diferencia entre actividad preponderante. Nos precisa simplemente que para efectos de esta determinación no vamos a considerar los ingresos por venta de activos fijos y terrenos que sean propiedad del contribuyente, que hayan estado afectados a la actividad propia, ¿no? Y es lógico porque se puede dar la venta de alguna máquina, de una maquinaria que utilicemos y que pues, es una cantidades importantes, y si lo llegáramos a considerar así, pues podríamos decir que nos está sacando del régimen porque ya no tendríamos el 10% del total de los ingresos por el sector y ya nos sacaría. Entonces dice, estos tipos de ingresos no los consideres, ¿no? Nada más los demás. ¿Por qué? Porque se da también de que las personas dedicadas a la agricultura a lo mejor también en cierta medida también se dedican a compra-venta del mismo producto, ¿no? Pero siempre pueden comprar y vender siempre y cuando esas operaciones de compra-venta no sean más allá del 10% del total de sus ingresos, ¿no? ¿Sí? Sí está claro esa parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mande? Que no rebase el 10%, nada más cuidando que no rebase el 10%. ¿Sí? Porque pasa que yo me dedico a producir, a sembrar, a producir el producto que sea producto agrícola, un grano, alguna hortaliza, y yo tengo mi contacto con mi cliente, pero tengo amigos que se dedican a lo mismo y no tienen contacto. Si me dicen ayúdame a venderlo, pero el cliente me dice yo nomás te compro a ti por cuestión de que hay que registrar el proveedor y que no reúne requisitos y por la celeridad que hay que darle. Entonces mi amigo me dice pues te lo vendo a ti, tú factúraselo. Entonces yo hago una compra-venta. Yo puedo hacer eso siempre y cuando esa operación no vaya más allá del 10% de total de mis ingresos, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice este mismo 74? Todo nos lo dice el 74. ¿Cómo vamos a calcular el impuesto sobre la renta? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo lo vamos a causar? Nos dice, de entrada, las obligaciones fiscales se calcularán en términos de sección primera
del capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. El título 4 se refiere ¿a qué se refiere? A las personas físicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo tributan las personas físicas y cómo tributan las personas morales? ¿Cuál es la diferencia? Las personas morales tienen un momento de acumulación del ingreso, recordemos, ¿no? ¿Son cuántos momentos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos momentos son de acumulación del ingreso para las personas morales? Las personas morales acumulan el ingreso ¿en qué? ¿Cuándo? Cuando se emita comprobante por la operación, aunque no lo haya cobrado. Cuando cobré total o parcialmente, con que recibí un anticipo, también ya lo acumulo todo. O cuando entregue materialmente el bien, aunque no haya cobrado, no haya facturado, no haya hecho nada. Así es como así es como tributa, ¿no? ¿Y cómo lo hacen las personas físicas? Flujo efectivamente cobrado, efectivamente pagado. Entonces aquí nos dice, las personas dedicadas al sector primario van a tributar a flujo de efectivo. Efectivamente cobrado, efectivamente pagado. ¿Sí? Ah. No. A la proporción que me corresponda a mí. Bueno, esa es la parte que seguía. ¿Cuáles son mis obligaciones? Calcular y enterar por cada uno de sus integrantes, menciona, los pagos provisionales en términos del artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el 106, ¿qué nos dice? Ingresos menos deducciones, ¿verdad? Y después nos dice, y se le aplicará al resultado la tarifa prevista en el mismo artículo 106, si el socio es una persona física y si el socio es una persona moral, se le va a aplicar la tasa del 30% que establece el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo es esto? Respondiendo a la pregunta. Es una persona moral que está compuesta por socios, personas físicas y personas morales. Cuando se presenta el aviso de inscripción de la persona moral, ahí menciona uno si va a cumplir o no por cuenta de los integrantes. ¿Qué pasa? En base a las aportaciones que tengamos, y yo digo que voy a cumplir por cuenta de los integrantes, si esta persona moral tiene el 10% de las aportaciones, bueno, el 10%, el impuesto sobre la renta que cause, el 10% lo va a pagar él, el 10% del ingreso acumulable que yo tenga. Si es persona moral, le voy a aplicar la tasa le establece el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si es una persona física que tiene un 25%, le voy a dar el 25% del ingreso acumulable y a ese 25% le voy a aplicar la tarifa establecida en el artículo 106 y yo lo voy a enterar. Sí, no diga. Así, adelante. Las empresas integradoras. Ajá, o coordinadora. Si usted como me lo está diciendo, pues estoy cayendo en ese concepto. Pero es para autotransporte. Sí, pero o sea, lo que ellos se refiere en ese párrafo es una similitud de llegar así es. a realizar. Si yo caigo en ese supuesto, ¿sí? Quedo fuera de lo que es ese régimen. ¿Por qué? Porque estoy de cierto modo integrando a mis socios.